no me lo estoy inventando. Artículo 46. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. Nadie le debe obediencia. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio del poder. Ese es otro artículo. Hacerlo constituye rebelión o sedición. ¿Ok? Pero el 46 nos dice, oiga, gobierno usurpador, la población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. No dice la Fuerza Armada, no le estamos tocando la puerta del cuartel, dice la población civil. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Y algo más. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Nulos. Nulos los actos de los que usurpan funciones públicas. Entonces, y utilizando su derecho de insurgencia, no reconozca ningún acto de ese gobierno, lo que incluye no pagar impuestos, por ejemplo. ¿Por qué no reconoce los actos de un gobierno usurpador? Como manda la Constitución, hasta que se realicen elecciones libres, democráticas y justas, no elecciones amañadas o arregladas. Acá hay que reafirmar la idea de que el poder delegado se ejerce con límites y con responsabilidad. Y por lo tanto, el Congreso también tiene una limitación en su ejercicio y también tiene una responsabilidad en la forma como ejerce este poder que se le ha delegado. Y frente a ello también nosotros los ciudadanos tenemos ese poder de insurgir. Sin embargo, el escenario en el que nos movemos es un escenario, diríamos, altamente peligroso y sensible para ejercer ese derecho a la insurgencia, que, acá hago un paréntesis, que en su fase última es la insurgencia y en su fase previa es la resistencia. Y este es un tema que inclusive lo podemos revisar en el mismo debate de la Asamblea Constituyente del 93. Congresistas, por ejemplo, del grupo del PPC, si no mal recuerdo fue Curi y otros congresistas o constituyentes de aquel entonces, se planteaba la gran pregunta: ¿cuál es la responsabilidad política y sobre todo la responsabilidad jurídica que le asiste a quien altere el orden constitucional, llámese presidente de la República? Es fácilmente que un presidente de la República haga un autogolpe, bueno, y genere toda esa desestabilidad en el país y todos los efectos de ello, y no le suceda nada más que de repente responder por el delito de haber alterado el orden constitucional. O sea, tiene que haber una sanción y tiene que haber una responsabilidad en base a lo que he dicho hace un momento. El poder se ejerce con límites y con responsabilidad. Lamentablemente, en nuestra Constitución no se ha diseñado un mecanismo de responsabilidad a la que pueda ser sometido, por ejemplo, un presidente de la República que hace un autogolpe de Estado, ¿no? Tiene una responsabilidad política, evidentemente, ¿no? Será vacado, será retirado, pero los efectos de su acto que trascienden de repente a una mayor sanción, no lo hay. En el Código Penal habla de la afectación al orden constitucional, quien se rebela, quien se provoca el delito de rebelión, que es un tema totalmente diferente, pero no habla sobre quien altera el orden constitucional, como por ejemplo a través de autogolpes de estados o de repente de quiebre de orden a través de una dictadura parlamentaria, ¿no? Que desestabiliza otras instituciones en el país. Ese es un vacío que se tiene que también resolver. What happened was the following. One night, a couple of policemen stopped a young lawyer because he was drinking in the streets. And because of that minor trespassing, he was tortured and killed. As we are in the era of social media, that was immediately transmitted, communicated through videos in Twitter and Facebook, and we had a spontaneous uprising. Cuando ocurre una muerte, en particular de Javier Ordóñez, es el señor que asesina y lo asesinan ante las cámaras. Eso ocurre como un detonante para muchísima gente que está cansada de esa relación que tiene exacerbada, ya previamente opresiva, dominante con la policía, y hay un volcamiento a las calles a rechazar esos actos, y por supuesto pues eso no se hace ni de manera organizada, ni como uno esperaría con agendas claras, ni de manera pacífica. Se hace con toda la rabia del mundo, con violencia, se hace contra los CAIs, pues la policía dispara. Y el 9 de septiembre se producen 14 asesinatos en Bogotá y Soacha. Ya hay una generación en Bogotá marcada por el hecho de que en una movilización, en medio de una pandemia, asesinaron 14 jóvenes. Eso marca toda una generación.